El Mensajero del Zar. En esta oportunidad, Ignacio Guti, que es magíster de Relaciones Internacionales y periodista de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atenderme. Ignacio, se cumple un año de la operación especial de Rusia en Ucrania. ¿Cuál es tu visión, tu mirada, digamos, porque has estado también ahí en el Donbass, o sea, en el terreno? ¿Cuál es tu mirada de lo de este año, digamos, que ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas este año. En primer lugar, yo diría que esta operación especial, tal como la llamó Vladimir Putin el 24 de febrero del año pasado, ha tenido distintas fases, y distintas fases me refiero no solamente al punto de vista militar, al enfocarse en determinada zona o en determinada otra, sino a los objetivos. Los objetivos han ido cambiando. Los objetivos declarados, al menos de Rusia, han ido cambiando, porque obviamente los objetivos declarados son los únicos objetivos que conocemos, todos los demás los podemos adivinar nada más. Ujú. Eh, con lo cual ha sido un año muy cambiante, muy cambiante. Diríamos que en una primera fase fue desde el 24 de febrero hasta mediados de marzo, principios de abril, cuando Rusia pasa a enfocarse mucho más en el este y en el sur y abandona Kiev, por ejemplo, abandona la capital. Ujú. Yo diría que una segunda fase empieza en septiembre-octubre con la gran contraofensiva ucraniana, que fue sorprendentemente eficiente. Fue una contraofensiva que, por ejemplo, logró recuperar todo el territorio del Oblast de Kharkiv, o Kharkov en ruso, eh, y que además de alguna forma se complementa con la recuperación de la ciudad de Gerson. Más allá de que no se recuperó militarmente, sino que Rusia se replegó, Rusia se Claro. retiró de esa ciudad, contémosla como una reconquista ucraniana. Y me parece que es importante porque era la ciudad más grande que había tomado Rusia y era la única capital regional que había tomado Rusia en 2022. Entonces me parece un punto muy importante. Eh, Casi al mismo tiempo en que se da esa contraofensiva, empiezan los ataques masivos, como lo llama Ucrania, con misiles rusos hacia especialmente infraestructura civil ucraniana, infraestructura ligada a servicios, plantas de energía eléctrica, infraestructura ligada a agua, a gas, a servicios en general, Sí, diría. sí, sí. Cosa que no solo ha afectado a Ucrania, sino que también ha afectado a Moldavia, al otro lado de la frontera, donde ha habido, por ejemplo, cortes de luz, donde ha habido apagones. Eh, y un poco así llegamos al hoy, con un invierno en el que los avances de ambos lados se estancaron un poco, un invierno boreal en el que la gran palabra fue Bakhmut, Bakhmut en ucraniano, Artyomovsk o Artemivsk para Rusia, una, una ciudad bastante importante del Oblast de Donetsk, eh, una de las ciudades más grandes que está bajo control ucraniano en el Donbass, en la región oriental de Ucrania. Y yo creo que más temprano que tarde esa ciudad va a caer, está muy cerca de ser controlada por Rusia. Y el problema es lo que sigue. Supongamos que Rusia controla Bakhmut o Artyomovsk mañana. eh, lo que sigue es seguir por la misma línea, seguir por el mismo camino hacia un área urbana comprendida por dos ciudades que son Slaviansk y Kramatorsk. Dos ciudades que primero son muy importantes porque entre las dos forman el área urbana más grande en términos de población del Donbass bajo control ucraniano, Ujú. y por el otro lado son importantes desde un punto de vista simbólico, porque Kramatorsk es la capital regional provisoria del Oblast de Donetsk desde 2014, porque la ciudad homónima está fuera del control de Ucrania, y porque Slaviansk es el lugar donde empezó la guerra en 2014. Fue, fue el lugar, la primera ciudad que tomaron los grupos rebeldes, insurgentes, separatistas, terroristas o como se los quiera denominar según con quién se hable. Ujú. Entonces, muy probablemente, cuando la guerra alcance esa área urbana, veremos una batalla, yo creo que particularmente cruenta, similar a lo que vimos en Mariupol el año pasado. Claro, es interesante lo que contás porque además esa zona, poneme un auto, ya que estuviste ahí, esa zona es
como, digamos, el este de Ucrania, es muy rica, ¿no? En recursos y digamos, ¿sería la zona más rica de Ucrania o me equivoco? No, no te equivocás. Eh, Tradicionalmente, desde que Ucrania se independizó en 1991, tradicionalmente existía esta gran división entre el este y el oeste. Y siempre se habla de la división en un sentido lingüístico. En el oeste se habla más ucraniano, en el este se habla más ruso. Podemos sumarle un factor político, que el este es más cercano, o era más cercano política, culturalmente a Rusia, y el Ujú, oeste eh, va entre el nacionalismo y el mirar hacia la Unión Europea, pero además hay un factor económico, hay un factor económico productivo, porque el oeste es una zona mucho más ligada, tanto en términos económicos como en términos míticos, a la agricultura. Es una zona muy ligada al campo, mientras que el este, especialmente el Donbass, el extremo oriental de Ucrania, es una zona particularmente urbanizada y particularmente industrializada. Eso significa que sí, los salarios tradicionalmente eran más altos en el este que en el oeste, pero toda esa gran diferencia, que sí, muchas veces nos enfocamos más en la religión o en el idioma, toda esa gran diferencia, al final de cuentas, es también económica, es también productiva, y, y a mí me suena mucho a la disputa en Argentina, a lo que tiene que ver con el campo contra la industria. Eh, Cuando hablamos de un tratado de libre comercio, el ALCA, por ejemplo, obviamente a los que exportan materias primas al campo, les sirve mucho más un tratado de libre comercio que a la industria, que es muy claro. difícil que compita con la industria estadounidense, por ejemplo. Ujú. Eso mismo pasó en Ucrania también. Es parte de la disputa porque un tratado de libre comercio con la Unión Europea obviamente le servía mucho más al oeste que al este. Eso es Ah, un mira. factor fundamental. Claro, porque además tiene, juntamente con Argentina, Angola y el centro de los Estados Unidos, las tierras más fértiles, digamos, del mundo, ¿no? Entonces Eso es era, correcto. era lógico, claro, claro. Bien, no sé si has podido ver los discursos hoy de Putin y de Biden en su alocuciones, digamos, ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció el de Putin? Mm. Había una propaganda, ¿no? Como que iba a declarar una guerra, como que iba a usar armas, como toda una propaganda desde el sector occidental, digamos, de los más media, muy fuerte sobre como que se venía algo impresionante, incluso también fogoneado de adentro, ¿no? De ni un paso atrás, digamos, de Rusia. Este, ¿cómo lo viste y cómo viste el discurso de Biden? Si lo pudiste escuchar? Empecemos por el discurso de Putin. A mí me resultó muy decepcionante ese A ver. discurso, porque, porque sí, realmente todos esperábamos que hiciera un anuncio importante, porque sí, se había fogoneado mucho, incluso desde adentro, con carteles en la vía pública anunciando eh, que había que escuchar y ver ese discurso. Se venía anunciando mucho este discurso, entonces me parecía lógico esperar algo importante. Y más aún teniendo en cuenta que ayer Joe Biden había estado en Kiev. Claro. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, había visitado Ucrania. Yo creí que Putin tenía que responder de alguna forma, no solo por el hecho de que Biden haya ido a Kiev, con todo lo que eso significa en términos Obvio. simbólicos y demás, sino también porque Biden, desde el otro lado del Atlántico, y digamos que geográficamente no ligado a este conflicto, eh, tuvo más contacto geográfico con la guerra que Putin. Putin no visitó nunca una trinchera, nunca visitó a las tropas, nunca se acercó a las líneas de contacto. Y sin embargo, Biden, es cierto, Biden no fue a la zona de combate, pero estuvo en Ucrania, estuvo por lo menos en el país, y Bueno, Putin no. esa tiene una razón. A mí, en esto, por ahí, difiero con vos en el sentido de que vender el acuerdo de armas nucleares me pareció, digamos, un anuncio muy importante. O sea, Eh, de cómo, y parece una tontería, pero eso le habilita, digamos, un montón de cuestiones que no se ven ahora, y además, obviamente, no va a decir cuáles son los objetivos finales en un discurso de fin de año, de aniversario, digamos, de la guerra, ¿no? Y si iría, digamos, al terreno, digamos, a visitar una trinchera o algo, también le subiría el precio a una operación especial que para ello es nada, no es la guerra, digamos, ¿no? es Como para, cierto.
para Es cierto. meterle un poco de- de por qué hace lo que hace, porque si no, una interpretación voy a hacer como que, bueno, yo para mí no le da importancia, digamos, es una operación especial, eso no es la guerra, o sea, no tengo por qué ir. En cambio, yo creo que forzado Biden a ir y mostrar, digamos, lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Que es Rusia versus la OTAN, como viste Concuerdo, vos. en ese punto concuerdo, pero yo creo que de todas formas, puertas adentro de Rusia, se diga lo que se diga, se Mm, trata de una guerra. Ha sí, habido obvio. movilización el último llamado fue de 300.000 personas, más allá de que no se anunció oficialmente que eran 300.000 personas. Respecto a la suspensión de la participación rusa en el acuerdo START, No eh, salió, no se retiró, no, no suspendió. se retiró, Claro, no se retiró. Eso es suspendió. muy importante. Sí, 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 absolutamente. Rusia no salió del acuerdo, suspendió su participación. A mí no me parece tan relevante porque de facto ya Claro, de ocurría hecho, eso. claro, En los hechos ya pasaba. Ya Rusia no tenía acceso al armamento estadounidense y Estados Unidos no tenía acceso al armamento ruso. Y es curioso porque la extensión de este acuerdo fue hace apenas 2 años. Fue en 2021 cuando apenas asumió Joe Biden como presidente de Estados claro. Unidos. Enseguida se extendió el acuerdo de 2021 a 2026. Hace apenas 2 años. Es increíble cuánto ha cambiado el escenario en apenas 2 años. Claro. Eh, entonces, yo no le daría tanta relevancia. En los hechos no cambia demasiado. Y, y quizás le daría menos relevancia porque realmente yo esperaba mucho más. Yo esperaba que Putin anunciara algo grande, una nueva movilización de tropas. Se había barajado, yo venía siguiendo distintas redes sociales, se había barajado la posibilidad de nuevas anexiones, por ejemplo, Sí. que Abjasia y Osetia del Sur formaran parte de Rusia. Llegué a ver gente que decía que tenía muy buen acceso a la política del Kremlin, que Bielorrusia iba a ser anexada, cosa que a Sí, mí me parece por extremadamente difícil. el Tratado de la Unión, ¿no? Algo así es. Existe el Tratado de la Unión, que si mal no recuerdo es de 1994, Sí. que, que sí creó una organización nueva con sus organismos, a los que nadie les presta mayor atención. Incluso se habló de la posibilidad de una moneda común. Hoy por hoy no hay frontera para rusos y para bielorrusos, sí para extranjeros, sí para turistas, Ujú. pero no para ellos, no para mercadería. Pero de ahí a que Bielorrusia forme parte de la Federación de Rusia, a mí me parece que es muy difícil. Sí. Y aún así había gente que lo barajaba eso. Además de una nueva movilización de tropas, además de la declaración formal de guerra, se barajó todo tipo de posibilidades y Y al final nada. nos encontramos con un discurso que repite lo mismo que viene diciendo hace varios años. No hay ninguna novedad. Y a mí me pareció, digamos, me pareció interesante primero el tema de la moderación, me parece que está muy caldeado el tema, me parece que los medios agitan una propaganda tremenda. Y también Rusia tiende a exagerar para, digamos, seguir avanzando, porque en realidad lo cierto es que los territorios los copó, tiene un ejército interesante, armas que no tiene nadie, digamos, la hegemonía militar la pierde Estados Unidos frente a Rusia. Me parece que no necesita mostrar todas las cartas, ¿no? Que hablaba esto de que el Occidente mostró juega con cartas marcadas. Sí, Como, perdón, en ese sentido, perdón que te interrumpa, eh, en ese sentido me parece que el tiempo juega a favor de Rusia, claro, partiendo de una base muy sencilla, que es que la guerra no se da en territorio ruso. claro, Entonces, ok, si no contamos a Crimea, todos esos territorios que Rusia anexó y que considera propios, sin contar esos territorios, no se da la guerra en territorio ruso, con lo cual obviamente Ucrania se ve más afectado y el tiempo juega en contra de Ucrania. Una guerra de desgaste juega en contra de Ucrania porque se afecta a su infraestructura, porque se afecta a su población, porque mueren sus ciudadanos y porque en algún momento, tarde o temprano, todo este aporte armamentístico que le están enviando a Ucrania, en algún momento Ucrania lo va a tener que devolver, al menos un porcentaje. sí, igual ¿Cómo va a está ser para devolverlo? claro, y además está esa investigación diciéndote que las armas que fueron a Ucrania, la mayoría era revendida, ¿no? Que hay una investigación en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a Ha ver. habido denuncias, sí. Sí, hay que ver con lo que pasa con Zelensky, digamos, en un tiempo, si esto que decís vos, ¿no? Esta extensión en el tiempo que corre en contra de Ucrania y a favor de Rusia,
qué va a pasar con Zelensky, ¿no? Porque yo lo noto como Zelensky desesperado, digamos, la continuidad de la guerra. Y la verdad que es un delirio, es un delirio. Pero bueno, escúchame, Ignacio, vos estuviste en el 2017 en el Donbass. Correcto. ¿Cómo es Ucrania? Mm. Eh, ¿Qué yo viste? puedo decir, Sí, decime. yo puedo decirte cómo era en ese momento, porque imagino que a esta altura ha cambiado muchísimo. Yo estuve bastante tiempo en Ucrania, a los dos lados de la línea de contacto. eh, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que en ese momento, con la guerra más bien estancada, después del el segundo acuerdo de Minsk, la guerra se estancó. Eso no significa que no hubiera muertos, que no hubiera enfrentamientos, que no hubiera destrucción, pero no había avances de ningún tipo. Era una guerra completamente estancada a partir de 2015. En Kiev no había guerra, nadie sabía de la guerra, a nadie le importaba. La guerra era una cosa que quedaba lejos en la otra punta del país. Y la única referencia que había a la guerra era un sentimiento muy evidente, muy explícito anti-Rusia y especialmente anti-Putin. De hecho, a mí me quedó muy grabado que en Kiev vendían papel higiénico con la cara de Putin. Me pareció algo muy simbólico. Eh, pero, pero por fuera de Kiev, de Kharkiv, en Kharkiv recuerdo que en la plaza central, que dicho sea de paso, es la plaza, supuestamente, oficialmente, es la plaza más grande de Europa, se supone, eh, había un centro de reclutamiento en pleno centro de Kharkiv, en la Plaza de Mayo, había un centro de reclutamiento bastante grande. Me llamó muchísimo la atención, con imágenes de soldados muertos, con la bandera ucraniana y demás, en pleno centro de la ciudad. Me llamó muchísimo la atención. Y de Kharkiv me fui a justamente Kramatorsk, que fue mi puerta de entrada al Donbass al menos controlado por Ucrania. Ujú. Y mi primera impresión fue, fue de ciudades vacías, completamente vacías. No había gente. En Kramatorsk, en Slaviansk, en Konstantinovka, en Bakhmut, en toda esa zona no había gente, no había nadie en la calle. Y son ciudades relativamente grandes, de 100.000, 200.000 habitantes. No son ciudades gigantescas, pero son ciudades de mucha gente. No ¿Y había eso gente. debido Mucha a gente qué? se fue, mucha gente se fue entre 2014 y 2015, al principio de la guerra, y no tantos volvieron. Eh, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Ese es Hubo 14.000 muertos en los 8 años de enfrentamiento, ¿no? En esa correcto, guerra civil correcto. hubo casi Y 1,5 millones de desplazados, digamos. muchísima gente se fue, Claro, muchísima. entonces era lógico que las encontraras vacías, ¿no? Y por supuesto también las marcas de la destrucción son muy evidentes, las marcas de explosiones, eh, me sale en español, de metralla, ¿cómo se Sí, dice? ametralladora, sí. No, 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 de metralla, de las esquirlas, de las Ah, esquirlas. Las marcas de las esquirlas, las marcas de explosiones, las marcas de balas, todo eso se ve por todos lados. Y la última ciudad que visité del lado controlado por Ucrania del Donbass fue Mariupol. Y Mariupol me pareció un lugar muy, muy interesante, porque, porque muchos ucranianos que se fueron del territorio que no controlaba el gobierno, se fueron a Mariupol, porque era la ciudad más grande controlada por el gobierno, y Mariupol renació a partir de toda esa gente que llegó. Y se abrieron muchísimos bares, y se abrieron muchísimos restaurantes, y se abrieron muchísimos boliches, todo tipo de negocios se abrieron. Entonces Mariupol fue la primera ciudad del Donbass controlado por Ucrania en el que vi vida, en la que vi vida, en la que vi movimiento. Pero bueno, eso del lado ucraniano, del lado controlado por Ucrania. ¿y el otro? Y del otro, la primera ciudad que visité fue Donetsk, la ciudad grande. Yo tuve, la verdad es que tuve mucha suerte de contactarme con gente que me ayudó mucho, que me contactó con otra gente, que me facilitó muchísimo el trabajo. Muchos hispanoparlantes, mucha gente que hablaba inglés, por ejemplo, que Ujú. la verdad es que me facilitaron mucho el trabajo, porque mi ruso la verdad es que es muy limitado. Eh, y, y a mí me gustaría tenerlo a mano para mostrártelo. Yo compré un imán con la bandera de la DNR, de la República Popular de Donetsk, que me parecía muy ilustrativo, así como antes te mencionaba el papel higiénico con la cara de Putin. Eh, Un imán con la bandera de Donetsk
que dice Yagar Yushto Yani Ukrop. Estoy orgulloso de no ser un Ukrop. ¿Y eso? Ukrop, Ukrop es una forma muy despectiva de hablar de los ucranianos. Ah, mira. Eh, es una forma de decir ucranianos de mierda o algo parecido. Estoy orgulloso de Bien. no ser un Ukrop. Eh, y a mí, yo me compré ese imán y de hecho lo uso mucho, lo muestro en clase, lo muestro en presentaciones, en charlas y demás, porque me parece muy ilustrativo. Porque si algo generó la guerra a partir de 2014 fue una polarización total de las identidades. Si antes esta dicotomía de la que hablábamos antes, entre los que hablan ruso, los que hablan ucraniano, los que son del oeste, del este, los que son feligreses de la Campos, Iglesia campo, Ortodoxa rusa, industria. campo, ciudad, todas esas divisiones se dirimían en forma democrática, en elecciones. Y en las elecciones se veía, en todas las elecciones legislativas, en todas las elecciones presidenciales, se ven los mapas, el noroeste vota una cosa, el sudeste vota otra, en casi todas las elecciones hasta 2012, hasta la última elección antes de la guerra. Eh, Eso se dirimía democráticamente. Yanukovych es el que asume Yan- ahí. Yanukovych asume en 2010, en la última Ah, elección presidencial, después hay elecciones parlamentarias en 2012. Eh, pero los resultados son más o menos los mismos. Un lado vota al Partido de las Regiones, el otro vota, creo que en ese momento era el partido de Timoshenko, todavía Poroshenko no tenía tanta fuerza. Eh, pero esas divisiones explotaron a partir de la guerra. Eh, y a eso se le suma que el territorio de Donetsk y de Lugansk, el territorio controlado por la DNR y por la LNR, eh, fueron bloqueados completamente por Ucrania. Eso significa que no había bancos ucranianos, que no se podían usar tarjetas de crédito, que no se podían usar grivnas, la moneda ucraniana, que la gente que cobraba jubilaciones no las podía cobrar, que la gente que quería votar no podía hacerlo, que la gente que iba a universidades públicas, a las universidades del Estado, de pronto no podía ir porque el Estado ucraniano dejó de pagar por esas universidades, eh, y todo en el contexto de una guerra. claro, Entonces, claro, tuvo una expulsión, digamos, a fomentar el separatismo. es que, claro, y yo creo que hay un factor más que no estoy mencionando, que es muy importante, que fue el principio de la guerra. Los primeros meses. Cae el gobierno de Víctor Yanukovych en Ujú. febrero de 2014 y asume interinamente Alexander Turchinov. En ese contexto se dan los levantamientos en el este y demás. El gobierno de Turchinov tuvo una política que yo considero muy bruta, muy tonta, muy estúpida, que fue salir a atacar, salir a bombardear zonas civiles. La mayor cantidad de civiles que murieron durante la guerra murieron en esos primeros meses entre abril y junio de Ah, 2014, antes de que asumiera Poroshenko. claro, duró 8 meses, ¿no? El interinato de. No, duró de abril a junio. Ah, mira. Perdón, de febrero a junio. Ah, ok. Porque Es muy chiquito, sí, es muy sí, corto sí, sí, son unos pocos meses. Poroshenko gana las elecciones, me acuerdo bien la fecha porque es 25 de mayo, 25 de sí. mayo de 2014, y asume creo que el 7 de junio. Eh, y ya con Poroshenko cambió un poco la lógica, yo de hecho, Poroshenko me parece que tuvo una lógica mucho más racional, pero la política de Turchinov fue salir a atacar zonas civiles, diciendo son todos terroristas y no voy a negociar con los terroristas. Claro, imaginemos el escenario en el que vos sos un étnicamente ruso o no, o ni siquiera sos étnicamente ruso, pero vivís en Donetsk y ves como tu propio gobierno, tu Estado, que te tiene que proteger, sale a bombardearte y a decir que vos y que tus vecinos y que tu familia y que toda la gente que conoces son todos terroristas y hay que matarlos. Y hay buenas chances de que empieces a mirar al separatismo con un poco de cariño, que Claro, tal por cual. lo menos desde lo narrativo te defiende. Me parece lógico. Y así esas primeras brigadas, esas primeras milicias, perdón, esas primeras milicias separatistas crecieron exponencialmente en esos meses. Y yo creo que fue consecuencia directa de la pésima política de Turchinov. Claro. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cómo ves estos grupos neonazis, digamos, ¿no? Que se ven, digamos, los tatuajes. Es una minoría, obviamente, supongo, Sí. pero, pero ¿cuál es el peso, digamos, que tienen hacia adentro, digamos, de Ucrania? ¿Cuál es el Eh, peso yo, real? yo en términos generales diría que no tienen mayor peso político.
La forma más sencilla de verlo, de analizar qué tanto peso tienen, es con las elecciones. Porque, porque en 2014, cuando empezó la guerra y Ucrania tenía unas fuerzas armadas extremadamente diezmadas, producto de casi un cuarto de siglo de desinversión, los que llevaron adelante los primeros avances de la guerra fueron grupos paramilitares, fuerzas autónomas que no respondían al Estado. Quizás la más conocida y la más grande es Pravi Sector, sector derecho, que llegó a contar con cerca de 10.000 miembros. Es una cifra muy importante. ¿Qué te parece? Eh, Casi todas estas fuerzas, muchas de ellas eran de ultranacionalistas, algunas de ellas de extrema derecha, algunas de ellas abiertamente neonazis, eh, y, y casi todas se fueron incorporando de a poco al ejército regular o a las Fuerzas Armadas en general, y fueron un poco por presión del propio gobierno ucraniano, fueron apaciguando su discurso. Dejaron de mostrar tan abiertamente las esvásticas. De hecho, el batallón Azov cambió de logo, de Ah, escudo, mira. en algún momento. Eh, Siguió teniendo el Wolfsangel, que es una vieja runa que utilizaba el nazismo. Eso sigue estando, más allá de los argumentos que son muy endebles que usa Azov. Azov dice que en realidad esa N y esa I, que se parece tanto al Wolfsangel, es la sigla de idea nacional, que me parece muy curioso, porque si fuera una organización tan nacionalista, ¿por qué utilizaría alfabeto latino y no alfabeto Claro. cirílico, que es el que se usa en ucraniano? No me Tal cual. cierra, pero bueno, Claro. es lo que ellos dicen. Eh, Casi todas estas organizaciones, que fueron muchas, tuvieron su ala política, tuvieron su partido. Pravi Sector tuvo su partido. De hecho, Dmitro Yarosh, el primer comandante de Pravi Sector, fue miembro del Parlamento, entró a la Rada, al Parlamento unicameral ucraniano. Eh, en 2000, a ver cuándo fueron las primeras elecciones después de la guerra. Las primeras elecciones presidenciales fueron en 2015. Las primeras elecciones legislativas creo que fueron en 2015. Eh, y claro, en ese contexto tuvieron bastante apoyo este tipo de grupos y, por ejemplo, Dimitro Yarosh entró a la Rada. Pero ya para las elecciones de 2019, las que gana Zelensky, cuando la guerra estaba estancada, cuando ya nadie estaba mirando demasiado lo que pasaba en el Donbass, todos estos grupos perdieron apoyo, todos. Y hoy, en este momento, que tenemos el Parlamento de 2019, Ujú. de todos los grupos, desde la más o menos derecha hasta la extrema derecha, entre todos ellos tienen un solo miembro en el Parlamento, uno Claro. solo. No tiene Es, representación. no tiene representación. Entonces diríamos, en términos políticos, no tiene mayor peso, pero, hay un pero grande, que yo creo que es el peso simbólico. Eh, hace algunos meses había visto un artículo muy interesante, una investigación muy interesante de dos investigadores canadienses que hablaban de por qué, creo que eran tres o cuatro grandes diarios de Canadá, hasta 2022 describían al batallón Azov como ultranacionalista, como de extrema derecha, como polémico, como una escuela para el ultranacionalismo en Estados Unidos, eh, y de pronto dejaron de decirlo. ¿Qué es lo que cambió tanto? No es que cambió el batallón Azov, es que cambió el discurso, cambió la narrativa, cambió el escenario, y hoy por hoy no está bien visto criticar a Ucrania, por la razón que sea. Eh, entonces creo que esta guerra, el día que termine esta guerra, este tipo de grupos van a salir con una imagen muy lavada. Y, y eso por supuesto que me parece grave, por supuesto que es un problema, por supuesto que me preocupa que existan estos grupos, que salgan con una imagen mucho más lavada que antes, pero, pero creo, y esto me parece muy importante recalcarlo, insistir en este punto, una cosa es que en Ucrania existan grupos que son peligrosos, que son preocupantes, que hay que tener en cuenta, y otra cosa muy distinta es decir que el gobierno ucraniano es nazi, que Ucrania es un estado nazi, que Zelensky es nazi, o que, como dijo en algún momento una periodista argentina, Volodymyr Zelensky aspira a crear una meca neonazi en Ucrania. Hay un paso muy grande entre una Claro. cosa y la otra. Sí, en realidad Zelensky es un liberal puro y duro, Concuerdo, digamos. Sí, no tenía concuerdo. ninguna. Es más, de hecho, cuando estalla la guerra, de hecho, estaba bajando su popularidad, digamos. Era.
Llegó a tener el 20% de Claro, popularidad en estaba políticamente 2021. estaba destruido y esto lo Sí, salvó, claro. obviamente. Obviamente que lo salvó. Y hoy tiene más del Ignacio, 90% de apoyo. bien, Seguro que lo claro, salvó. claro. Ignacio, vos escribiste, ya para despedirnos, la verdad, muy interesante, me gustó escucharte, te leo en el Twitter y me parecía interesante tener una postura, digamos, diferente a las que escucho normalmente. Así que escribiste unos libros, por lo menos yo le vi tres, ¿no? ¿Me los repetís? Los nombres, así a aquel que le interese tu mirada, digamos, y quiera profundizar en tu experiencia, digamos, en el terreno y lo que has escrito sobre el conflicto, decímelos. Bien, sobre la guerra en Ucrania escribí dos libros. El primero es más de índole ensayístico, con algunas entrevistas, pero es más ensayístico, que se llama Ucrania-Donbass, una renovada guerra fría, publicado en Argentina y publicado en España. A través de la editorial española se publicó también en ebook, así que se consigue en cualquier lado del mundo Genial. en formato digital. Y el otro sobre Ucrania es Ucrania Crónica desde el Frente, que es más, bueno, una crónica, más en primera persona, es más un relato de viaje por la región, mucho menos ensayístico, si bien los dos obviamente coinciden en muchos puntos, ¿No? son dos libros distintos. E imagino que el tercero al que te referís es de construcción, Sí, de construcción. Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista, que es una recopilación de artículos de Balcanes, Europa Oriental Ah, le y algunas, pegaste. y Claro, algunas cositas un poco más lejos. claro, le pegaste un giro, digamos, a tu experiencia, digamos, tu especialización, digamos, que es la de los Balcanes, ¿no? Y esa zona de Europa del Este. Está Sí, muy bien. No, yo había leído y- tres, leí lo de Ucrania y el otro no me acordaba. Sí, acá está. Crónica desde el frente, Crónica del Donbass, una renovada Guerra Fría, y está bien. Y el tercero no lo tiene acá en la nota que estoy viendo, pero bueno, sí, está bien, no, no, perfecto. no lo mencioné porque estábamos hablando de Ucrania, entonces No, mencioné los de perfecto, Ucrania. perfecto. Ignacio, la verdad, muy interesante y te agradezco el tiempo y hoy te volví loco en un día feriado, pero bueno. Es una semana complicada, ya lo sabemos todos. Pero Perfecto. déjame contar de esto Dale, porque dale. me parece que vale la pena. Yo vengo trabajando este tema desde hace varios años. Es de los temas que más me gustan y de los temas que creo que más sé. ¿Sabes cuándo la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania empezó el 24 de febrero? El 24 de febrero es mi cumpleaños, lo que hace que todo sea un poquito más delirante todavía. No te lo olvidas más. No te lo olvidas más. No sabes lo que fue el 24 de febrero de 2022. Mi vida fue un delirio. Fue tan Uy. delirante que hasta Dalma Maradona me dijo feliz cumpleaños. Mirá. No, 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 mi no, vida fue un tremendo, delirio ese día. tremendo. Bueno, Ignacio, te agradezco tu tiempo y muy interesante y nos vemos pronto. Te voy a volver a molestar seguramente en algún momento más adelante. Espero que con el fin de la guerra y digamos, si termina rápido, ¿no? Parece que no, pero Parece que no. vamos a ver. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Ha sido un placer.